En esta oportunidad quiero que me acompañen en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 y en el versículo 34. Y vamos a ver una pequeña biografía acerca de un hombre llamado Gamaliel. Gamaliel, su nombre significa mi bendición viene de Dios. Mi bendición viene de Dios. Qué importante es que nosotros podamos comprender que todo lo que nosotros recibimos viene de la mano de Dios y que todo es una bendición, aun cuando sean pruebas, aun cuando sean circunstancias a nuestro parecer difíciles, circunstancias difíciles como la que vamos a ver en estos capítulos. Debemos de saber que la bendición siempre va a venir de Dios. A veces pensamos que cuando las situaciones se tornan difíciles, cuando las situaciones se tornan al parecer en contra de nosotros, la bendición de Dios va a disminuir. La bendición viene de Dios. La bendición viene de Dios. Eso es lo que significa Gamaliel. La bendición viene de Dios. Aquí estamos viendo que los discípulos están teniendo una situación difícil en sus vidas. En Hechos capítulo 5 y en el versículo 17, Pedro y Juan son perseguidos y el resto de los discípulos fueron puestos al servicio de los sacerdotes y las autoridades, quienes les habían dicho, les habían prohibido que ellos predicaran acerca del Evangelio. Pero en medio de esa prohibición también hubieron insultos, hubieron humillaciones, tuvieron agresiones físicas. Sin embargo, la Escritura dice en Hechos capítulo 5 y en el versículo 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel les dice, miren, dejen a estos hombres, porque si la obra es de Dios, no la podréis destruir. ¿Por qué? Porque la bendición viene de Dios. La bendición tuya, mi bendición, no depende de la determinación de los hombres, sino que la bendición de nosotros es determinada por Dios. Y cuando Dios ha determinado tu bendición, el hombre no la puede detener. Estos querían detener el avance del Evangelio. Querían detener el avance de la predicación del Evangelio. Se levantaron contra los discípulos y este hombre les dice, miren, si esta obra es una obra de Dios, ustedes no la pueden detener. Dicho y hecho, hasta el día de hoy, la obra de Cristo Jesús sigue avanzando en esta tierra. A veces nosotros decimos, no, sin duda alguna, este gobierno va a detener el avance del Evangelio. Países como Cuba, el Evangelio no se ha detenido. En países como Venezuela, el Evangelio no se ha detenido. En países como China, el Evangelio no se ha detenido. ¿Y sabe por qué no se ha detenido? Porque cuando Dios determina visitar un país, lo hace en medio de toda oposición, como lo que están teniendo estos aquí en Hechos, capítulo 5 y versículo 17. Están teniendo una oposición. Fueron llevados a la cárcel. Lo que sí hace la oposición, lo que sí hace la persecución,
en la vida de la iglesia es limpiarla, es zarandear para que solamente quede el trigo, la cizaña y aquello que no es verdadero sale de la iglesia. El avance del evangelio no se detiene. No se detiene, al contrario, vamos a tener el avance de un evangelio puro. Vamos a tener el avance de un evangelio verdadero. Vamos a tener hijos fieles. Vamos a determinar quién verdaderamente ama de una manera sincera a Dios. Y aquí estos hombres siguieron predicando el evangelio. Dice la Escritura en Hechos capítulo 5, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? O sea, los principales líderes religiosos y las autoridades les habían prohibido a ellos que ya no siguieran predicando el evangelio de Jesucristo, porque ellos querían detener el avance del evangelio de Jesucristo. Querían detener el evangelio, pero no pudieron. Y no pudieron porque se encontraron con hombres fieles, que es lo que Dios está buscando en este tiempo y los va a encontrar. Y la forma como los va a encontrar es precisamente en medio de la persecución, en medio de tanta oposición. Dios permite a veces la oposición para saber quiénes en verdad lo aman a Él, si van a guardar sus mandamientos, como el caso de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Yo estoy seguro que otros caldeos, otros judíos, sí se doblegaron ante la estatua, pero ellos se mantuvieron firmes, ellos se mantuvieron fieles, se mantuvieron íntegros. Y Dios necesita que seamos fieles, que seamos íntegros y que sepamos que la bendición viene de Dios y que el hombre no la va a detener y no la va a destruir en aquellos que creen firmemente. Gamaliel dice: más si es de Dios. Y debes de tener esa convicción. El ministerio que tú tienes es de Dios. La iglesia que tú tienes, la iglesia donde tú estás, es una iglesia de Dios. Tu familia es una familia de Dios. Tu vida, tus talentos, tus dones son talentos y dones y ministerios dados por Dios, los cuales deben de ponerse a funcionar. Y que el hombre no va a detener la obra de Dios. Y dice la Biblia: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. A pesar de que tenían una oposición tremenda, ellos habían llenado Jerusalén con la doctrina de Jesucristo. O sea, el evangelio no se detuvo. Al contrario, en medio de la oposición, estos hombres fieles llenaron Jerusalén de la doctrina de Cristo. Porque Jesús dijo: y este evangelio será predicado en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén tengo claro los nombres, pero él dijo: y me seréis testigos. Bueno, veámoslo. Dice el Señor ahí al principio: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el enemigo quería detener el avance del evangelio. No vamos a permitir que en Jerusalén llenen de la doctrina de Jesús.
y quisieron detenerlos, pero no pudieron, porque ellos mismos reconocen que habían llenado Jerusalén con las enseñanzas y con la doctrina de Jesús. Luego de que llenaron Jerusalén, se fueron a Judea. Y luego de que llenaron Judea del Evangelio, se fueron a Samaria. Y luego que llenaron Samaria del Evangelio, se fueron hasta lo último de la tierra y llegaron hasta nuestros días. Y aquí estamos nosotros también diciéndole, Señor, queremos obedecer y queremos llenar la tierra del Evangelio. Nos van a querer detener. Pero cuando la bendición y la aprobación viene de Dios, no lo van a lograr. Porque si la obra es de Dios, no la podés destruir. El hombre no la puede destruir. Por eso tenemos que llenarnos de convicciones que lo que nosotros estamos predicando es una vida, es una libertad gloriosa y que tenemos el respaldo del poder de Dios para hacer milagros. Tenemos el respaldo de Dios para poder llevar una palabra de aliento, de vida. Pero tenemos que ser conscientes que hay una oposición espiritual, que hay una oposición ministerial. A veces las oposiciones tienen que ver con lo interno de nosotros. Hay una oposición terrible, espiritual. Por eso tenemos que estar orando constantemente. Hay una oposición muchas veces en la familia. Hay una oposición en la sociedad. Inclusive hay una oposición dentro de la iglesia para que el avance del Evangelio no continúe. El Señor nos está llamando para que podamos llenar nuestra familia, que podamos llenar en nuestra familia de la doctrina de Cristo, que podamos llenar de esta enseñanza ahí en los compañeros de trabajo, que puedan decir, miren, ustedes han llenado este trabajo, esta empresa, esta institución de la doctrina de Cristo. Pero fíjense qué tremendo esto, porque dice la enseñanza ahí en este libro. Quiero que lo veamos aquí. La recomendación que le dio el ángel en Hechos capítulo 5 y versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas donde habían sido encarcelados por causa de predicar el Evangelio. Dice que, veámoslo desde el versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los pusieron en la cárcel para que ya no siguieran predicando la doctrina de Cristo, para que ya no siguieran llenando Jerusalén de la doctrina de Cristo. Entonces los echaron en la cárcel. Pero dice que más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y pues anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El ángel les dijo, vayan y prediquen de esta vida. Los religiosos le dijeron, ustedes han llenado Jerusalén de esta doctrina, porque la doctrina de Cristo es vida y vida en abundancia. Hoy en día hay muchas personas que están muriendo emocionalmente, están muriendo espiritualmente, pero cuando oyen la palabra, ellos reciben vida. Y lo que nosotros vamos a predicar es una vida transformada. Pero tenemos que ser conscientes a la luz de estos pequeños versículos que va a haber oposición. Se van a levantar huestes espirituales para que nosotros no sigamos compartiendo la palabra. Se van a levantar personas dentro de tu trabajo, quizás siendo una oposición cuando tú empieces a compartirle a los compañeros.
Se va a levantar con fuerza el enemigo. Van a querernos meter en cárceles. Van a querernos difamar. Nos van a humillar. Nos van a querer ridiculizar. Con el fin de detener el avance del Evangelio, el avance de la doctrina de Cristo. Pero dice la Escritura que nuestra bendición viene de Dios. Eso es lo que significa Gamaliel. Como dice aquí en el versículo, miren, en el versículo 37. Después de este y se levantó, quiero que lo vayamos desde el 34. Entonces, porque pusieron a los discípulos en medio de los religiosos, en medio de los líderes religiosos, en medio de las autoridades, pero en medio de ellos se levantó un hombre sabio. Y dice, y entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los discípulos, a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Tengan cuidado con lo que ustedes van a hacer con estos hombres de Dios. Tengan cuidado, miren qué palabras más sabias. Y de una vez aprovecho, ten cuidado con lo que tú estás haciendo, con lo que tú puedas estar diciendo contra los siervos de Dios, contra los ancianos de la iglesia, contra los pastores de la iglesia. Porque si ese pastor, si ese líder es un hijo de Dios verdadero, tu comentario no va a detener en ellos el avance de la obra de Dios. Nadie va a poder detener el avance del evangelio y el ministerio que Dios tiene en esa vida. Nadie. Tengan cuidado, le dice. Israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque no vaya a ser más adelante, le dice, que esta obra sea una obra de Dios y ustedes no la van a poder destruir. Y miren, y no vaya a ser, dice, que ustedes se encuentren luchando contra Dios. No estás luchando contra el hermano, puedes estar luchando contra Dios. No pueden estar luchando contra nosotros, están luchando contra Dios, porque Dios está en nosotros y Dios está con nosotros. La lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra mí, no es contra ti. La lucha es contra Dios, porque el enemigo no quiere que avance la obra de Dios. Y como la obra es de Dios, no la pueden destruir. Y como la obra es de Dios, la bendición viene de Dios. Entonces, en estos pasajes nos damos cuenta que no va a haber ninguna persecución que detenga el avance del Evangelio de Cristo Jesús. Por eso pongámonos en la brecha y que digamos, Señor, yo quiero ser de aquellos que tú uses para que el avance de esta vida, esta no es religión, esta es una vida, esta es una experiencia de vida, esta es una experiencia transformadora, esta es una experiencia que trae paz al corazón. Esa es una experiencia que trae gozo al alma. Y esto es lo que predicamos. Y esto es lo que Dios va a respaldar. Será la bendición de Dios en nuestras vidas. Y aunque quieran ponernos obstáculos, no lo van a detener. ¿Por qué? Porque Dios nos respalda. Este es un mensaje para motivarte a que sigamos compartiendo la palabra de Dios. Este es un mensaje para que comprendamos que la bendición nuestra viene de Dios. Viene de Dios. Este es un mensaje para que comprendamos que el hombre no va a detener el avance del Evangelio de Dios. Quizás, pastor, has estado pasando tribulaciones en tu iglesia, has estado pasando por momentos difíciles. Déjame decirte que el enemigo no va a detener la obra de Dios
a través de tu ministerio y que esperes, porque la bendición no viene de los hombres. Tu bendición no va a venir de los hombres, tu bendición viene de Dios. Y Dios va a levantar personas que te bendigan. Dios va a levantar líderes que te sostengan. Dios va a levantar líderes para que sean tu apoyo. Dios va a levantar líderes para que puedan ser tu ayuda dentro de la iglesia. Y que el evangelio pueda seguir avanzando. Que el evangelio siga transformando vidas. Que el evangelio siga transformando corazones. Que el evangelio de Dios pueda expandirse. Y que podamos tener una sociedad cerca de Dios, que podamos tener familias cerca de Dios, pero no tenemos que dejar que el evangelio se deje de predicar, que hagamos de esta ciudad de Zacapa, de sus municipios, de sus aldeas, de Guatemala, de nuestra nación, una nación para Cristo, restaurada y redimida. Así que Dios les bendiga y los animo y los exhorto a que tengamos buen ánimo, sabiendo que Dios respalda tu ministerio, que Dios respalda tu vida, Dios respalda la iglesia y que Él traerá mucha bendición a la vida de ustedes. Dios les bendiga.